estamos de regreso y comentábamos un poco ahora en el corte sobre la relevancia que tiene el tiempo. En este caso supongo yo que Angélica se refiere a la escritura poética. Hay, como decíamos hace un rato, diferentes formas de concebir el conocimiento poético, algunas de ellas no necesariamente vinculadas a la literatura, sino de una tradición mucho más remota del pensamiento occidental. Pero si nos ciñéramos en este momento, o nos remitiéramos en este momento también a la referencia de la poesía como una forma de hacer literatura, bueno, pues evidentemente hay una cantidad de factores que debemos considerar, y uno de ellos, sin duda alguna, es esta circunstancia del tiempo, en tanto que ritmo, en tanto que posibilidad de sonora, en tanto que posibilidad de secuencia, de acomodo sintáctico, en fin, de una serie de condiciones que hacen del poema, literatura poética, de la escritura poética, hacen lo que es, digamos, este tipo de género muy particular que se distingue de los otros y que fundamentalmente está expresado, o generalmente está expresado, en verso. Si no necesariamente, también hay poesía en prosa, pero la escritura prosaica se da más para otro tipo de géneros, y en cambio la poesía tradicionalmente se acostumbra más a expresarse en versos y estrofas, ¿no? Entonces el tiempo acá debe de ser un factor fundamental. Esto es un poco, ¿no?, lo que quieres comentarnos, ¿no, Angélica? Sí, pensaba en el tiempo, en la poesía, como una forma de ubicación. Pensaba como que el tiempo es enigma, forma, tono de lo que se escribe, y que se requiere de ello para darse cuenta de esta ubicación, de este lugar, donde si bien apuntala hacia un sentido de historicidad, también apuntala en un sentido de movimiento, me parece, donde el tiempo es movimiento, donde si bien uno puede decir que nada es igual, y lo decía Wisława, no es igual ayer, no es igual este momento, no es igual antier, y puede serlo al futuro, ¿no? Entonces, creo que es una de las, como de los polvos mágicos de los poetas, en el que, si bien alguno de ellos lo puede plasmar y jugar con él, es una de las, me parece, o en lo personal, tomo como mucho valor de cómo lo hacen, cómo muestran esa cadencia, le llamo yo, de su forma de narrar el tiempo. Porque creo que es esa posibilidad de poder llevarnos, porque si bien nos pueden llevar a distintos espacios, pero el tiempo te marca esa posición que puede durar quizá un segundo y de repente te marca hacia otro lado. Y bueno, incluso hasta en esta posible un poco impredecible. Incongruencia. Sí, desde que roza la impredecibilidad y que puede llegar a ser incongruente, pero que haciendo un cierre, una connotación, a veces puesto en una coma o a veces puesto en un verso o en toda una estrofa, pues hace como todo el sentido de lo que quizá anteriormente parecía como contrario, extraño, inexplicable, alegre, y terminó siendo profano. Entonces, y hablando de este asunto del sentido, Angélica, ¿tú cómo aprecias? Hay por ahí no es un mito, es una realidad, un análisis que se hace muchísimas veces respecto a cómo funciona, por ejemplo, la traducción en la poesía. Y entonces, hablando de esto que dices del sentido que puede conferir un texto en relación con sus pausas, con el manejo de sus tiempos, con la dificultad que pudiera producirse, generar a través de una traducción, comprender estas mismas pausas, estas mismas formas en otra lengua. ¿Cómo concibes esto? Si de por sí a veces la escritura poética termina siendo indescifrable, muchas veces críptica, ¿cómo observas todo este proceso de transmisión del saber, o de la expresión, o de las emociones a través
del lenguaje traducido, digamos, o de la poesía en traducida a otra lengua? Tomaría dos posturas y justamente serían, creo que, contrarias, pero a ambas les doy lugar. Por un lado, donde, pues bueno, uno necesita de las traducciones para poder tener acceso a otros autores. Es imposible para muchos de nosotros saber más de 3 idiomas, entonces, o 2, o saber más del propio. Entonces, me parece que puede ser pues una posibilidad bastante amable, posible y abierta para tener acceso a distintos autores y cómo perderse a los clásicos, pues, aun cuando está la otra posición en la que dicen que Shakespeare no se lee igual en inglés, e incluso el inglés de aquel tiempo al actual. Bueno, pues también lo creo. Lo mismo sucede con leer a Freud y Lacan. Es un saber distinto, modificado, y por supuesto que llega a haber un cambio, por supuesto que sí, donde incluso una palabra llega a modificar el entendimiento de la idea. Por supuesto que corremos ese riesgo y estoy seguro que se ha caído en esos errores, en esas vehemencias, pero bueno, al final lo leo, insisto, como por un lado tener acceso a un saber de grandes autores y no tan grandes, por supuesto, creo que se agradece. Yo no tendría por qué decir, no leo a Freud si no sé alemán, ¿no? Entonces, pero saber alemán sí me ha permitido poder entenderle un poco más, a donde por algún lado se ha atorado el entendimiento, se ha quedado, se ha direccionado hacia otros lados una idea o un saber que quería transmitir el autor, ¿no? Creo que lo mismo sea en la poesía. Pues es que entonces regresamos a ese círculo que mencionabas hace un rato, ¿no? En donde aquí lo fundamental es el lenguaje como una forma de expresión. En este caso, la cuestión invariable de muchas personas es qué es lo que hace diferente el lenguaje poético de los demás lenguajes. Y en esta revisión, por ejemplo, en esta necesidad de la que mencionas tú sobre, bueno, no necesidad, sino en esta opción o en esta posibilidad que mencionas tú sobre el acceso a cierto tipo de literatura, a cierto tipo de materiales, reflexiones, pensamientos, si pueden ser diferentes tipos de conocimientos, como decíamos hace un rato, científicos, filosóficos, poéticos, a través del lenguaje, pues es algo medular, ¿no? Entonces, tú como una forma, pues si no conclusiva, sino sí muy honda de tu reflexión, ¿qué es lo que tú piensas que puede hacer distinto el conocimiento poético o el lenguaje poético, vamos a decirlo de esta otra forma, de las otras formas del conocimiento o de las otras formas del lenguaje? Sí, lo dejaría en... Sí, tienes razón, te iba a decir que conocimiento, pero sí, también es lenguaje. Bueno, de entrada creo que la poesía abre, muy distinto al conocimiento científico que cierra. Que te podría decir, y tendría que ser cuidadosa, donde ahora hay un conocimiento científico que está tomando otro índole, otro lugar y otra dirección, que parece que he repetido esta palabra en varias ocasiones en el programa de hoy. ¿Hacia dónde apuntarla? Decía hace un momento. Justamente, me parece que una de las críticas que se hace al conocimiento científico que se ha venido dando si bien entiendo desde la modernidad, pero bueno, desde hace muchos siglos, es cerrado, y cerrado se refiere a que solamente existe una razón y una descarta la otra normalmente, y donde es casi imposible poder pensar en efectos concomitantes, paralelos, o distintas formas de entender un hecho. Parece que siempre se privilegia uno, ¿no? Entonces, me parece que la poesía abre. Te decía yo que cuando uno escribe quiere mostrar una mirada propia, pero desde el hecho de empezar a crear en poesía uno se topa con ese compromiso que está haciendo de esa mirada que uno desea describir, y entonces uno se da cuenta de lo que no hay también. Entonces, creo que cuando uno permite mostrar al otro, el otro, si bien nos va
se sorprende, lo tomamos por sorpresa al ver que describimos de una forma, bueno, creo que implícitamente hay una invitación a decir, ¿y cuál es la tuya? No solamente en el vibrar o en la resonancia de decir, mira, esta es mi posición frente al amor, ¿no? Esta es mi posición frente a la nada. Y la tuya, porque esta es la mía. Entonces, aunado a esto, diría Entonces, que, perdón, déjame terminar, please, esta idea que es bien iba a importante, preguntar que que sí, además que que abre, ¿sí? sí, Sí, Raúl, eh, te decía que com- además que abre, deja muy en clara la singularidad. Y la singularidad toma valor. Es decir, no es solamente la unión de varios saberes, sino un hecho, una mirada narrada toma suficiente valor para poder ser lograda en poesía y por tanto ser transmitida. Creo que serían como dos cualidades que tiene esta forma del conocimiento poético. Y quisiera darte una tercera, pero me parece que tenías una observación, un comentario que de repente por ahí escuché, Raúl. sí, pienso yo en quizás, bueno, lo comentas en el sentido de que una de las, si bien no condicionantes, pero de las características o de las distinciones que podemos hallar en esta forma de lenguaje o de conocimiento es su aspecto dialogal. Es decir, si no se promueve, digamos, de alguna manera este sentido de diálogo frente al otro, entonces nos estamos alejando de esa apertura de la que hablas, ¿no? Justo por ahí va este sentido de la tercera cualidad que quería decirte es que además es incluyente, no descarta las otras y es incluyente de distintas formas. Desde, esta es mi posición frente a la flor, frente al otro, frente al tiempo, ¿y cuál es la tuya? Pareciera que hacer poesía es que la de un autor es solamente una parte de tantas que hay sobre el tema, por eso se repiten tantos, pues sí, tantos versos alusivos a ciertos temas, ¿no? Que el más común es el amor. Pero creo que es incluyente desde ahí y también incluyente desde lo que hablábamos hace un rato, donde invita a ser leído, a hacerse reconocido, a hacerse transmitido, a hacerse reflexivo, a hacerse espejeado y a hacerse resonante. Pero creo que todo esto es en pos, a favor de lograr un eco importante de esa singularidad que si bien hasta ahora sigue siendo de pocos, bueno, estaba pensando hace un ratito que en este acto de crear, pensaba en verdad hasta en los tweets, ¿no? Como hay tweets que llegan a resonar casi como un verso. Entonces, bueno, pues uno se está jugando ahí algo, ¿no? Y creo que la medida en la que se juega uno la singularidad, uno puede estar rozando como este acto de crear y bueno, eso uno alcanza a leerlo, a reconocerle con ese toque de resonancia, de apertura y de definitivamente demostrarse, que esa es otra de las cosas que no tienen los otros conocimientos. Me parece que es mucho más medido y aquí sí te estás jugando con todas, ¿no? Ahora que mencionas la palabra juego, a mí me parece que hay varios autores de poesía para los cuales el tema de lo lúdico es muy relevante en el trabajo de creación literaria y particularmente en el trabajo de creación poético. Y la forma en la que van disponiendo de alguna, todo el correlato, digamos, o el armado de sus versos, parece muchas veces que es solamente un juego de palabras, puede serlo incluso, pero al margen, digamos, del juego de palabras también está la recuperación de toda una serie de tradiciones respecto al cómo si decimos en tal métrica o en tal cantidad de palabras las cosas, pueden retenerse más en la memoria y en fin, o sea, toda una serie de situaciones que una vez revisadas nos circunscriben a esta idea de lo lúdico
del juego en el lenguaje, y que es algo que está ahí puesto de manera permanente en el poema, ¿no? Muchas veces la cacofonía, la arritmia, el ritmo, son cosas que le imprimen un carácter, como bien decías hace un rato, de singularidad no solamente al escrito, sino también al estilo de los autores. Muchas veces se concibe el estilo como eso, como una singularidad. Ahí está, y es bien identificable la escritura de fulana persona y completamente distinta de esta otra, ¿no? Entonces, pienso que es bastante interesante esto que planteas. Sí, creo que es una de las aperturas que tiene bueno, decía cualidades, porque aperturas, hablaba que incluso una es otra de las cualidades de este modo de conocimiento del lenguaje, ¿no? Y pues bueno, definitivamente también hay gustos y preferencias por quienes creerían que existen como claramente reglas para poder ser definido como un poema de alguna otra forma, de lo contrario deja de serlo. Y hay quienes tienen la otra escuela o creencia de decir lo que no hay reglas y que no por ello no podría ser un poema. Creo que ahí se trata ya, insisto, de gustos, hasta también de posiciones y de poesía al respecto. Pero creo que se trata todo el tiempo de anunciar algo. Y cuando digo anunciar, te decía yo que es mostrar esa singularidad, que no es fácil, y no me odien por los que pensarían que acaso pudiera yo estar pensando que un tuit es poesía. No estoy diciendo eso, no quiero decirlo como tal, pero bueno, no por algo, cuando uno lee un tuit que hace como tanta resonancia, y no estoy hablando de los repetidos o donde se expone cierta subjetividad en juego que a todos nos vemos ahí puestos, sino donde algo genera, algo más allá de un sentir, sino es un sentir aunado como a una idea, esto que decía yo en algún momento dado, el pensarse, donde resuena más allá del sentir, creo que logra algo, y uno podría pensar que eso puede ser quizá un verso de poesía. Porque creo que ese es uno de los fines, lograr un impacto, fíjate, que puede ser desde el conmover, trascender, y bueno, quisiera incluso evitar definirlo, pero donde logra un impacto en el otro que definitivamente lo deja pensando acerca de ello, ¿no? Sí, aunque no lo creas, no es tan común observar la poesía como una forma de acceder al conocimiento. Entonces, a mí el planteamiento que nos haces desde que comenzó el programa me parece harto interesante, porque en la mayor parte de las actividades de creación, insisto, no importaría cualquiera de las bellas artes ahora reconocidas, muchas personas están enroladas en la idea de que este trabajo está relacionado con el reconocimiento. Y sí, bueno, en parte puede ser eso, el reconocimiento de su persona, el ser queridos. Había un verso por ahí de un poeta que decía: yo solo quiero que me quieran, ¿no? Un poeta uruguayo. Y entonces esto está muy vinculado pues con las emociones humanas, desde luego, pero y no alejado tampoco de la otra posibilidad, pero observar en el trabajo de creación una forma de acceder al saber o al conocimiento me parece una posición harto útil y bastante necesaria en estos días tan desflorados por todas las tribulaciones políticas y económicas. Mira, quisiera retomar este ejemplo que hablaste de este poeta uruguayo o escritor, no sé quién Es sea. Eduardo Milán. Mira, es curioso cómo esta frase o este verso que surge de su boca tiene un impacto distinto a que lo dijera un paciente, que también lo he escuchado en pacientes, ¿no? Entonces, creo que también algo pasa con la poesía, que es portador de verdades como colectivas. Y por eso también hablaba yo de este resonar, donde al otro lo deja pensando. Creo que también es una de las apuestas de la creación, y que enfatizaba sobre la sorpresa, donde uno termina leyendo un poema y dice, pero ¿por qué no lo había visto?
o qué manera de ver de este hombre, o qué manera de describir de esta mujer, qué manera de encontrar ese hilo que estaba tan a la vista, o no, y que lo pudo decir, porque yo no puedo, yo recuerdo que yo decía eso cuando estaba más chica, ¿por qué yo no puedo escribir así? ¿Por qué yo no lo había visto? ¿Por qué lo dice de esa forma cuando yo quisiera hacerlo? Bueno, pues esa es parte de la singularidad. Y decías, ahora que es como tan difícil o complejo, creo que no es ahora. Si antes se transmitía a forma de canto, quizá había como unas disciplinas que arropaban de distinta forma los versos, creo que más bien la primera lucha sería frente al positivismo y que es frente a este pensamiento rígido, cerrado y que obtura constantemente. Creo que esa sería la primera lucha, antes que pensar como en estos lugares o en estas posiciones políticas. Yo me preocuparía más, que finalmente también es una poesía, ese positivismo, ese conocimiento positivista, que no solamente es en el científico, sino pues esta idea positivista que quiere todo de esta forma, ¿no? Cerrado, claro, rígido y bajo un solo entendimiento. Entonces, creo que cuando hablaba de singularidad, hacia allá quería dirigirme, donde abre la posibilidad de distintos entendimientos. Por eso hablaba de que abre. Entonces, yo lo pensaría más bien donde, si en algún momento dado hablé de la posmodernidad, que lo hice en varias ocasiones en este espacio, bueno, pues hay una apuesta en la posmodernidad que todo el tiempo quiere modelos, que quiere repetición, que quiere serie y que, bueno, definitivamente también responde pues, a modelos económicos que apuntan hacia la similitud y hacia el mismo parecido en el consumo. Esa sería mi siguiente preocupación, que esa sería como la forma de obturar la singularidad con la que yo me preocuparía, ¿no? Y donde lo vuelvo a ver, o sea, y pongo de ejemplo el Twitter, ¿no? Donde resulta que muchos tweets son exitosos porque están hablando de un sentir tan común, ¿no? Y de repente, pues esos tienen como un tono que se vuelve un faps de más de 200 faps. Entonces, no, creo que pensaría más en mi preocupación actual sobre donde uno desea sin darse cuenta o uno está siendo borrado, donde la singularidad está siendo amenazada por la mirada del otro, ¿no? Esa es la que me preocuparía muchísimo más que bajo la mirada política, ¿no? Porque creo que uno va defendiendo. Entonces, así es como uno va abriendo, va engrosando la voz propia hasta llegar a lo mejor a un, a un lugar que si bien también se requiere talento, pues bueno, donde este hombre, insisto, lo he escuchado hasta en pacientes que seguramente sí, a lo mejor tú lo hubieras escuchado también en otro paciente, no le tomabas a lo mejor la misma importancia que desde donde lo dijo este escritor, ¿no? Yo solamente quiero ser querido. Bueno, esa es la esencia más básica de todo ser humano, pero que lo diga él tiene un efecto distinto y eso también es invariable, eso sería, o sea, negarlo sería absurdo, pues. Pues, Angélica, pienso que por ahí nos debes una poesía de Alejandra Pizarnik. Mm. ¿Cómo ves? No sé si estés de acuerdo, así como para cerrar con broche de oro la transmisión del día de hoy. Si nos puedes deleitar con la lectura de alguno de estos poemas. Con muchísimo gusto. Voy a leer un poema de Alejandra Pizarnik que se llama Cenizas. La noche se astilló de estrellas. Mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado pero no llaves. Y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? ¿Por qué a ti te debo lo que soy? Pero no tengo mañana. ¿Por qué a ti la noche sufre? Alejandra Pizarnik. Pues muy bien. Esto es lo que esperábamos escuchar para despedirnos el día de hoy. Pues, Angélica,
vamos a saludar rápidamente a nuestros amigos del chat antes de irnos. Encantado. ¿Quién anda por ahí por el chat? Están por ahí Vandelao y no ahí. Les doy un abrazo. Muchísimos saludos para Noaí y ustedes. Vandelao. Encantados de tenerlos por esta emisión. Y bueno, pues muchísimas gracias también a ti por tu colaboración de hoy. Como siempre, fue un placer y un gusto conversar contigo. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez y probablemente podamos coincidir en otro momento. Raúl, muchísimas gracias por compartir este programa. Encantada de poder platicar contigo por largo tiempo sobre un tema que por ahí se venía cocinando y encantada de seguirte encontrando en este y otros programas que puedan venir por delante. Por cierto, antes de cerrar, quisiera decir que también Goku anda en el chat. Gracias, Goku. Saludos para ti. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues muchos saludos a todos por allá. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a nuestro equipo de producción, a Carlos Garza, nuestro productor, a Diana Maya en las redes sociales y a todos los que nos acompañaron. Pues nos vemos el próximo jueves por aquí. Los esperamos de nueva cuenta. Hasta luego. Buenas noches a todos.